Tan pronto como tomé las llaves de mi casa en la playa, sonó mi teléfono. Miré la pantalla y vi el nombre de Valeria, mi nuera. Contesté sin imaginar lo que iba a escuchar. Su voz sonó autoritaria, como si estuviera dando órdenes a una empleada. Prepara todo, habitaciones arregladas, comida en la mesa y espacio para 22 personas. Mi familia y mis amigos ya vamos en camino. Me quedé en silencio unos segundos. Lo primero que sentí fue sorpresa, después molestia. Ni siquiera preguntó si yo estaba en la casa, ni si podía recibirlos. Fue una orden seca. Tragué saliva, respiré hondo y respondí con calma. Por supuesto. Colgué. No había dicho más. Me quedé parada en la entrada de la casa, con las llaves en la mano y una mezcla de emociones que me apretaban el pecho. Había esperado pasar unos días tranquilos allí, tal vez ordenar algunas cosas, limpiar el polvo acumulado y caminar por la orilla del mar recordando a mi difunto esposo, con quien había construido ese lugar poco a poco, año tras año. Pero al parecer, Valeria tenía otros planes. Espera un momento antes de seguir adelante. Háganos saber desde qué parte del mundo estás mirando. Y si te encantan estas historias, no olvides suscribirte. El episodio de mañana será absolutamente alucinante. Entré a la casa y lo primero que hice fue abrir las ventanas. El aire marino llenó la sala. Me quedé un momento mirando las paredes, los muebles viejos que aún conservaba, y la mesa donde tantas veces mi esposo y yo habíamos compartido cenas familiares. Mientras limpiaba, mi mente no dejaba de repetir la forma en que Valeria me había hablado, como si yo estuviera a su disposición, como si la casa fuera suya. La llamada me había dejado un sabor amargo, pero también me puso en alerta. No era la primera vez que Valeria me trataba con superioridad. Desde que se casó con mi hijo Diego, siempre buscó marcar distancia conmigo. Lo hacía con frases disimuladas, comentarios sarcásticos sobre mi manera de cocinar o sobre cómo decoraba la casa, pero esta vez fue diferente. Había traspasado un límite. Pasé la tarde limpiando. Quité sábanas viejas, barrí la terraza y revisé las habitaciones, no porque quisiera complacerlos, sino porque no podía permitir que la casa estuviera en malas condiciones. Era mi lugar, y aunque ellos no lo valoraran, yo sí lo hacía. Cada rincón de esa casa tenía historia. Mientras pasaba un trapo húmedo por la mesa grande del comedor, recordé la primera vez que llegamos allí. Diego era apenas un niño. Corría por la arena con los pantalones arremangados y los pies llenos de agua. Mi esposo cargaba las cajas con las pocas pertenencias que teníamos en ese entonces, y yo trataba de mantener todo en orden. Con esfuerzo habíamos levantado esas paredes, comprando materiales poco a poco. No era una mansión, pero era nuestro refugio. Ahora, escuchar a mi nuera decir con tanta naturalidad que llegaría con 22 personas me hacía sentir como si todo ese sacrificio no hubiera servido para nada. Para ella, la casa era un lugar más, un sitio de vacaciones gratis donde podía invitar a medio mundo. Para mí, era parte de mi vida, algo que había construido con amor. A medida que avanzaba la tarde, empecé a sentir una mezcla de cansancio y tristeza. Preparé café y me senté en la cocina. Miré el teléfono sobre la mesa esperando, en el fondo, que Diego llamara para darme alguna explicación, pero no lo hizo. La última vez que hablamos había sido breve. Me dijo que estaba muy ocupado con el trabajo y que Valeria se encargaba de los temas familiares. Eso me dolió. El reloj marcaba las 7 de la tarde cuando decidí acostarme un rato. No podía dejar de pensar en lo que se venía. 22 personas bajo mi techo, tratándome como si yo fuera invisible. Me conocía bien y sabía que no iba a soportar muchas humillaciones más. Me despertó el sonido del timbre a la mañana siguiente. Abrí la puerta y allí estaba Valeria, con gafas de sol, un vestido caro y un tono de voz que dejaba claro quién creía que mandaba. Detrás de ella, Diego cargaba algunas maletas, en silencio. Y detrás de ellos, una fila de familiares y amigos que apenas saludaron. «Vamos a necesitar que todo esté listo rápido», dijo Valeria mientras pasaba por delante de mí sin esperar respuesta. «Los niños tienen hambre y los adultos quieren dejar las cosas en las habitaciones». Me hice a un lado, con el corazón acelerado. Observé cómo entraban todos, riendo, hablando fuerte, llenando la sala de ruido.
Algunos ni siquiera me miraron. Otros me dieron un saludo rápido, como de compromiso. Valeria se giró hacia mí y añadió en voz baja, pero lo suficientemente clara para que varios escucharan. Ojalá que esta vez las habitaciones estén en condiciones. La última vez tuve que arreglar muchas cosas yo misma. Sentí la cara arder, pero no respondí. Miré a Diego buscando algún gesto, una palabra que me defendiera, pero él solo se encogió de hombros. Era evidente que no iba a contradecir a su esposa. Mientras los invitados se acomodaban, me quedé de pie en el pasillo. Era mi casa, pero me sentía una extraña dentro de ella. Habían pasado apenas unas horas desde la llamada, y ya estaba claro cómo me iban a tratar. Como la mujer que debía servirles, limpiar, cocinar y callar. Sin embargo, detrás de mi silencio, había algo que ellos no sospechaban. Yo conocía bien mis derechos sobre esa casa. Sabía lo que había firmado con mi esposo y lo que estaba registrado en los papeles. Ellos se habían convencido de que podían adueñarse de todo, pero tarde o temprano descubrirían lo contrario. Me giré hacia la cocina. El ruido de las maletas, las risas y los gritos llenaban la casa, pero dentro de mí se instalaba una calma fría. Puse agua a hervir y mientras el vapor subía pensé, esta vez no voy a quedarme callada, que disfruten su bienvenida, porque no será la que esperan. El ruido en la casa era constante. Desde que llegaron, las voces de los niños corriendo por los pasillos y los adultos discutiendo sobre dónde dejar sus cosas, no me habían dejado un solo momento de silencio. Me quedé en la cocina, organizando lo poco que había alcanzado a preparar la noche anterior. Puse una olla de arroz y saqué unos pescados del congelador. No era suficiente para 22 personas, pero nadie me había dado dinero ni se había ofrecido a traer alimentos. Mientras cortaba las cebollas, escuchaba cómo Valeria recorría las habitaciones dando órdenes. Abría puertas, movía sillas, arrastraba camas, y detrás de ella iban algunas primas y cuñadas comentando en voz baja. «¡Qué pequeña es esta habitación!». Yo pensé que habría aire acondicionado en todas las piezas. La vista no es tan buena como en el hotel de Cancún. Cada frase me caía como una piedra en el estómago. Me apoyé en la mesa de la cocina y respiré hondo. Recordé la primera vez que puse un pie en ese terreno junto a Diego y mi esposo. El lugar estaba vacío, solo arena y unas pocas palmeras. El mar golpeaba fuerte, y nosotros tres estábamos llenos de ilusiones. Fue mi esposo quien insistió en comprarlo, aunque apenas nos alcanzaba el dinero. Yo acepté porque sabía cuánto soñaba con tener un lugar donde descansar después de tantos años de trabajo en la fábrica. Éramos jóvenes y no teníamos lujos. Para levantar la primera pared, vendí unas joyas que me había regalado mi madre. Mi esposo hizo horas extras, y yo también. Los fines de semana veníamos con herramientas prestadas, y poco a poco fuimos construyendo. Diego, que tenía entonces 8 años, corría por la arena mientras nosotros levantábamos ladrillos. Ese recuerdo me golpeaba ahora, porque veía a mi hijo pasar frente a mí, cargando maletas de los invitados sin siquiera preguntarme si necesitaba ayuda con la comida. Era como si se hubiera olvidado de quién le dio todo. La voz de Valeria interrumpió mis pensamientos. «¿Dónde está la señora?», preguntó en tono alto desde el pasillo, como si hablara de alguien ajeno. «Estoy en la cocina», respondí. Ella apareció con un gesto de fastidio. «Las sábanas de la habitación del fondo están viejas. No sirven. ¿Tiene otras guardadas?» «Sí, en el armario de la sala». «Perfecto. Mándelas a lavar rápido porque mis sobrinas no van a dormir en camas que huelan a humedad». La miré fijamente. Quise decirle que esas sábanas las había comprado yo con esfuerzo, que nunca habían faltado limpias en esa casa, pero me mordí la lengua. No quería discutir delante de todos en ese momento. Volvió a salir de la cocina y yo seguí con mi tarea. Mientras echaba sal al pescado, la memoria me llevó de nuevo al pasado. Durante años, esa casa de la playa fue nuestro único lujo. No teníamos viajes al extranjero ni carros caros, pero cada verano Diego podía correr en la arena, nadar en el mar y celebrar sus cumpleaños con los amigos del barrio. Yo cocinaba grandes ollas de sopa de mariscos y mi esposo asaba pescado en la parrilla que construyó con sus propias manos. Me dolía ver cómo ahora esa misma casa se convertía en escenario de humillaciones. Los recuerdos se mezclaban con el presente. En aquel entonces Diego me abrazaba y me decía: «Gracias, mamá, eres la mejor cocinera del mundo».
Hoy apenas me dirigía la palabra. El reloj marcaba las 2 de la tarde. El arroz estaba listo y el pescado en el sartén. Llamé a gritos para que vinieran a la mesa. Nadie respondió. Tuve que salir al pasillo y repetir. La comida está servida. Valeria apareció primero, seguida de 2 de sus amigas. ¿Solo arroz y pescado?, preguntó con tono incrédulo. Somos más de 20 personas. Es lo que tengo en la despensa. No sabía que vendrían tantos. Ella me miró con una sonrisa sarcástica. Bueno, Diego, tendrás que ir al supermercado con tu madre. Aquí nadie va a pasar hambre. Diego bajó la cabeza y tomó las llaves de su carro sin decir nada. Yo lo seguí en silencio. Durante el trayecto pensé en decirle todo lo que sentía, que Valeria me trataba como sirvienta, que esa casa no era de ella, que estaba cansada de ser invisible, pero no lo hice. Lo miré de reojo. Estaba serio, concentrado en manejar, como si quisiera evitar cualquier conversación. Llegamos al supermercado y llenamos 2 carritos con carne, verduras, pan y refrescos. Diego pagó con su tarjeta, aunque lo hizo con gesto de fastidio. En el camino de regreso solo me dijo: «Mamá, trata de llevarte bien con Valeria. Es mejor así». Esa frase me atravesó. No dijo «tienes razón», ni «ella se pasó». Solo me pidió que me callara y soportara. Sentí un nudo en la garganta, pero no respondí. Cuando regresamos, los invitados ya estaban instalados en la sala, algunos en trajes de baño, otros tomando cerveza. Valeria organizaba todo como si fuera la dueña de la casa. Indicaba quién dormiría en cada habitación, quién usaría la terraza y hasta dónde podían estacionar los autos. Yo entré a la cocina con las bolsas y comencé a guardar los alimentos. La tarde pasó entre ruido y desorden. Cociné sin parar mientras los demás disfrutaban en la playa. Nadie me preguntó si necesitaba ayuda. Solo una sobrina de Valeria entró un momento y me dijo: «Mi tía quiere que prepare un postre también. Algo fresco. ¿Puede ser?». Asentí. No tenía fuerzas para discutir. Cuando por fin se sentaron a comer, ocuparon toda la mesa grande. Yo quedé de pie, sirviendo platos, alcanzando vasos, recogiendo cáscaras. Valeria brindó con una copa en la mano. ¡Qué maravilla tener un lugar así para vacacionar! Esta casa es perfecta para recibir a toda la familia. Algunos aplaudieron. Diego sonrió tímidamente, pero no dijo nada. Yo me quedé de pie con un cucharón en la mano. Nadie mencionó mi nombre, ni agradeció que yo hubiera preparado todo. Me retiré a la cocina y cerré la puerta. Sentí un vacío en el pecho. Recordé la noche en que mi esposo y yo dormimos por primera vez en esa casa, en un colchón sobre el piso, felices porque por fin teníamos un techo frente al mar. Recordé cómo Diego, de adolescente, traía amigos a jugar fútbol en la arena y luego se sentaban todos a comer arroz con pollo preparado por mí. Recordé las risas, los abrazos, los momentos sencillos. Ahora, todo eso parecía borrado. Para Valeria, yo no era más que la mujer que cocinaba y limpiaba. Para Diego, era más fácil callar que enfrentar a su esposa. Me senté en una silla de la cocina, agotada. Miré mis manos arrugadas por los años de trabajo y pensé en todo lo que había sacrificado para tener esa casa. Había vendido joyas, había trabajado turnos dobles, había renunciado a vacaciones para que Diego tuviera un lugar digno donde crecer. Y ahora, ni él ni su esposa parecían recordarlo. Mientras escuchaba las risas en el comedor, hice una promesa silenciosa. Esa sería la última vez que permitiría que me trataran así en mi propia casa. No dije nada en voz alta, pero dentro de mí la decisión estaba tomada. El segundo día comenzó con ruido desde temprano. Yo había pensado levantarme antes que todos para preparar café y algo de pan, pero cuando entré a la cocina ya había 5 personas allí, abriendo la nevera, sacando jugos y dejando todo fuera de lugar. Ni siquiera me saludaron. Una de ellas, prima de Valeria, me dijo: «¿Hay huevos? Porque anoche casi no comí». Asentí en silencio y señalé el estante. Tomó la caja sin pedirme permiso y la dejó sobre la mesa. Luego agregó: «¿Y pan? Seguro que tiene guardado en algún lado». Abrí el armario y saqué una bolsa de pan de molde. La agarraron de inmediato. Yo apenas había probado un café instantáneo. En menos de una hora la cocina estaba desordenada, platos sucios apilados en el fregadero, migas en el piso y la nevera medio vacía. Entraban y salían como si fuera un hotel. Yo trataba de organizar, pero cada vez que terminaba de limpiar una parte,
Alguien volvía a ensuciar. Valeria apareció con su vestido de playa, gafas en la cabeza y un tono de voz alto, como si estuviera acostumbrada a que todos la escucharan. Diego, mueve esas sillas a la terraza. Quiero que todos desayunen frente al mar. Y dile a tu madre que prepare café para todos, que está flojo el que hicieron. Me contuve. Preparé una nueva jarra de café, aunque sabía que en media hora se acabaría y tendría que hacer otra. Valeria se acomodó en la terraza, riendo con sus amigas, mientras Diego obedecía en silencio. A media mañana comenzaron a llegar más autos. Algunos eran de parientes de Valeria, otros de amigos que ella había invitado sin avisar. Traían más hieleras, bocinas para música y hasta cajas de cerveza. En poco tiempo la casa se convirtió en un campamento improvisado. En la playa, frente a la terraza, colocaron sombrillas, inflables y hasta una parrilla portátil. Yo observaba desde la ventana de la cocina. Sentía como si estuvieran invadiendo no solo la casa, sino también mis recuerdos. Cada rincón que para mí tenía un valor especial ahora estaba ocupado por desconocidos que lo trataban como si fuera suyo. A la hora del almuerzo, Valeria entró directamente a la cocina. Necesitamos que prepares algo grande. Todos tienen hambre. ¿Qué tienes? Queda arroz, algunas verduras y carne que compramos ayer. Perfecto. Haz una paella o algo parecido. Y prepara ensaladas. Me quedé mirándola. Preparar una paella para más de 20 personas era un trabajo enorme. Es demasiado para mí sola, dije con voz baja. Valeria arqueó las cejas. Entonces pide ayuda a alguna de mis primas. Ellas saben cortar verduras. Salió de la cocina como si nada. Unos minutos después entraron dos chicas jóvenes que apenas sabían sujetar un cuchillo. Hicieron lo mínimo y se fueron de nuevo a la playa. Yo terminé cocinando casi todo sola. Cuando serví la comida en la mesa grande, Valeria ya estaba sentada en la cabecera, como si fuera la anfitriona. Levantó la copa y dijo, un brindis por esta casa maravillosa que nos permite reunirnos como familia. Todos aplaudieron. Diego sonrió nervioso, pero no dijo una sola palabra sobre quién era la verdadera dueña. Yo servía platos de un lado a otro. Nadie me invitó a sentarme. Una de las invitadas me dijo directamente, «Señora, ¿puede traer más pan?» Me ardió el estómago. «Señora», ni siquiera mi nombre. Decidí retirarme a la cocina y comer allí sola, en silencio. Mientras lo hacía, escuché risas y comentarios desde el comedor. Una mujer preguntó, «¿Y esta señora vive aquí siempre?» Valeria respondió sin inmutarse, «Sí, es la madre de Diego. Ella mantiene la casa lista para cuando la necesitamos». Me llevé la cuchara a la boca, pero ya no sentía hambre. No era solo la frase, era el tono, como si yo existiera solo para servirles. La tarde continuó con música a todo volumen en la terraza. Los niños corrían por la sala mojados de arena, subían a los sofás con los pies sucios y tiraban almohadas por el suelo. Nadie los controlaba. Yo trataba de limpiar un poco, pero era inútil. Cada vez que barría, alguien entraba con más arena. En un momento vi a Diego cargando bolsas de basura hacia afuera. Aproveché para hablarle. «Hijo, esto es demasiado. No puedo atender a tanta gente». Él suspiró y evitó mirarme a los ojos. «Mamá, solo serán unos días. Aguanta un poco, ¿sí?» «No es cuestión de días, Diego. Es mi casa. Y me están tratando como si fuera una extraña». Él se encogió de hombros. «Habla con Valeria». Quise gritarle que no se escondiera detrás de su esposa, que era su responsabilidad poner límites, pero me contuve. Al caer la noche, la sala estaba llena de colchones inflables. Algunos invitados decidieron dormir allí porque no había cuartos suficientes. Se adueñaron del televisor, pusieron películas y trajeron más comida de la cocina sin preguntar. Yo me quedé en mi cuarto, con la puerta cerrada, escuchando el ruido. Cerca de la medianoche, toqué la pared con la mano y recordé a mi esposo. Él siempre decía que esa casa era para la familia, para que Diego tuviera un lugar seguro. Nunca imaginó que se convertiría en esto. Al día siguiente, la invasión continuó. Los autos ocupaban toda la entrada. Había toallas colgadas en las barandas, ropa mojada sobre las sillas, latas de cerveza tiradas en el jardín. Cuando salí a regar las plantas, uno de los amigos de Valeria me dijo, «Señora, ¿puede traer más bolsas de basura? Aquí afuera ya no caben las latas». Lo miré fijo y no respondí. Entré de nuevo a la casa. Valeria apareció poco después.
molesta. ¿Qué pasa con las bolsas? No podemos tener todo sucio. En el armario de la cocina, respondí seca. Ella me observó un segundo, luego sonrió con superioridad. Tranquila, no se estrese. Usted solo tiene que mantener todo ordenado. Esa frase fue la gota que me confirmó lo que ya sabía. No me veían como madre, ni como suegra, ni como anfitriona. Para ellos, yo era simplemente alguien que debía servir. Decidí entonces que no iba a permitir más humillaciones. Dejé de limpiar por un momento y me senté en la mesa de la cocina. Los ruidos seguían. La música no paraba. Las voces llenaban la casa. Pero dentro de mí ya estaba clara la decisión. Ellos creían que podían adueñarse de todo, pero muy pronto descubrirían lo contrario. Me levanté, cerré la puerta de la cocina y tomé el teléfono. Sabía exactamente a quién llamar para preparar lo que vendría. La tercera mañana comenzó como las anteriores. Ruido, portazos y gente entrando y saliendo sin respeto. Yo había pasado la noche en vela, pensando en lo que estaba por hacer. Había hecho un par de llamadas discretas el día anterior, y esa mañana recibí la confirmación de que todo estaría listo para la tarde. Mientras tanto, en la casa todo seguía igual. Valeria se paseaba por la sala con un vaso de jugo en la mano, dando instrucciones a gritos. «Diego, pon más sillas en la terraza. Niños, no corran con la comida en la mano. Alguien que prepare hielo, que ya se acabó». Yo observaba en silencio. Nadie parecía notar mi presencia. Entré a la cocina y empecé a organizar algunas bandejas. No porque quisiera servirlos, sino porque necesitaba tener control sobre el momento que venía. Al mediodía, Valeria reunió a todos para almorzar. Habían traído mariscos y carne del mercado, pero al final fui yo quien se encargó de cocinarlo. Preparé varias bandejas con arroz, ensaladas y guisos. Puse todo sobre la mesa larga del comedor. Cuando ya estaban todos sentados, Valeria levantó la voz. «Brindemos una vez más por esta casa que tanto bien nos hace. Es el lugar perfecto para nuestras vacaciones familiares». Los invitados aplaudieron. Diego sonrió débilmente. Nadie mencionó mi nombre. Yo me quedé de pie junto a la puerta del comedor. Llevaba en la mano una carpeta con documentos. Esperé a que el bullicio bajara y entonces hablé con voz clara. «Quiero aprovechar que están todos reunidos para decir algo». Las conversaciones se detuvieron poco a poco. 22 personas me miraban sorprendidas. Valeria arqueó una ceja, como si le molestara que interrumpiera su momento. «Esta casa no es de la familia, como muchos han dicho», continué. «Esta casa está a mi nombre. Yo soy la única propietaria legal». Se hizo un silencio tenso. Valeria soltó una risa nerviosa. «Ay, por favor, Teresa. Todos sabemos que esta casa es de Diego y mía también. Él me dijo que era parte de nuestro patrimonio familiar». Abrí la carpeta y saqué los papeles. Los coloqué sobre la mesa, frente a ella. «Aquí están las escrituras originales. Mi esposo y yo la compramos hace años. Desde que él falleció, está registrada únicamente a mi nombre». Algunos invitados se inclinaron para ver los documentos. Diego palideció. Valeria los hojeó rápidamente, y su expresión cambió de la seguridad al desconcierto. «Esto debe ser un error», murmuró. «No hay ningún error», respondí. «Pueden revisarlo. Aquí está la firma del notario, el sello oficial y la fecha». Los murmullos comenzaron entre los presentes. Una de las tías de Valeria preguntó en voz baja. «¿Entonces esta casa no es de ustedes?» Valeria apretó los labios y miró a Diego, esperando que él dijera algo. Mi hijo no pudo sostenerme la mirada. Bajó la cabeza. «Diego», dije con calma, «¿quieres aclararles a tus invitados quién es la dueña de esta casa?» Él tragó saliva y no contestó. Valeria golpeó la mesa con la mano. «No importa de quién sea el papel. Lo que importa es que nosotros vivimos aquí ahora y que todos somos familia». La miré directamente. «No, Valeria. No somos todos familia. Ustedes son mis invitados, y yo decido quién puede quedarse y quién no». El silencio fue total. Incluso los niños dejaron de hablar. En ese momento, el timbre sonó. Fui hasta la puerta y recibí al abogado y al notario que había contactado el día anterior. Entraron con sus maletines y saludaron con formalidad. «Buenas tardes, señora Teresa», dijo el abogado. «Traemos los documentos que solicitó». Los conduje hasta la mesa. El notario abrió su portafolio y sacó varias copias certificadas.
Aquí están las escrituras actualizadas a nombre exclusivo de la señora Teresa, explicó con voz firme. Ella tiene pleno derecho a decidir sobre el uso de la propiedad. Las caras de los invitados eran un espectáculo de incredulidad. Algunos se levantaron incómodos, otros miraban a Valeria esperando una reacción. Ella se puso de pie, con el rostro rojo. «Esto es ridículo. ¿Traer abogados en medio de una reunión familiar? Ridículo», respondí con calma. «Es que me traten como empleada en mi propia casa». Diego finalmente habló, nervioso. «Mamá, ¿era necesario hacer esto delante de todos?» Lo miré fijo. «Sí, Diego, era necesario. Porque delante de todos me han tratado como si no tuviera voz ni autoridad. Ahora sabrán que yo sigo siendo la dueña». El notario tomó la palabra otra vez. «Para que quede claro, la señora Teresa puede solicitar el desalojo inmediato de los ocupantes si lo considera necesario». Valeria se giró hacia los presentes. «¿Escucharon? Nos quiere echar a todos. A su propio hijo, a sus nietos, a su familia». Me enderecé y hablé despacio. «No quiero echar a nadie. Lo que quiero es respeto. Y si no lo tienen, entonces sí deberán marcharse». Hubo un murmullo entre los invitados. Algunos comenzaron a recoger sus platos, incómodos. Otros miraban a Valeria con reproche. Diego se levantó de la mesa y me dijo en voz baja: «Mamá, estás exagerando». «No estoy exagerando», contesté. «Tú sabes bien cómo me han tratado estos días. Sabes que me han dejado de lado, que nadie me escucha». Diego no dijo nada más. Valeria, intentando recuperar el control, habló más alto. «Bueno, si tanto insiste, mañana mismo nos iremos, pero no espere que olvidemos esta humillación». «No es humillación», le respondí. «Es la verdad». La tensión se podía cortar con un cuchillo. El abogado cerró su maletín y el notario guardó las copias. Se despidieron con un apretón de manos y salieron de la casa. El resto de la comida fue un caos. Los invitados ya no tenían el mismo ánimo. Algunos decidieron marcharse esa misma tarde. Otros se encerraron en las habitaciones para empacar. Valeria se paseaba furiosa de un lado a otro, haciendo llamadas por teléfono. Yo me quedé en la cocina, lavando platos en silencio. El ruido de las voces había bajado, pero dentro de mí sentía una calma que no había sentido en años. Sabía que el siguiente paso sería aún más difícil, porque Valeria no iba a quedarse de brazos cruzados. Pero al menos ahora todos sabían la verdad. Esa casa no era de ellos. Nunca lo había sido. Era mía. Me sequé las manos, me serví un café y me senté en la mesa de la cocina. Desde allí escuché cómo Valeria discutía con Diego en el pasillo. «¿Lo sabías?», le preguntaba ella. «¿Sabías que tu madre era la dueña y no dijiste nada?» «No quería problemas», respondió él en voz baja. «Problemas tenemos ahora», gritó ella. Sonreí apenas. La revelación estaba hecha. Lo que viniera después dependería de ellos. Después de la escena con el abogado y el notario, la tensión en la casa era evidente. Algunos invitados de Valeria empezaron a empacar de inmediato, murmurando entre ellos que no querían problemas legales. Otros todavía dudaban, mirando a Diego como si esperaran que él solucionara todo. Yo me mantuve en la cocina, recogiendo los restos de comida. No quise volver al comedor porque sabía que Valeria seguía alterada. Desde donde estaba escuchaba sus pasos rápidos y su voz discutiendo con Diego. «Esto es una vergüenza», decía ella con rabia. «Nos expone frente a toda mi familia. ¿Qué van a pensar de mí?» «Valeria, cálmate. No sirve de nada gritar», contestaba Diego con voz cansada. «No me digas que me calme», gritó ella golpeando algo contra la mesa. «Tu madre planeó esto». Me detuve un momento y apoyé las manos en el fregadero. Sí, lo había planeado. Porque si no lo hacía, ellos seguirían tratándome como un estorbo. A las pocas horas, el ambiente ya era insoportable. Algunos niños lloraban porque sus padres les decían que tenían que irse antes de lo previsto. Otros adultos se quejaban porque habían viajado desde lejos y ahora debían buscar alojamiento. Valeria, con el rostro rojo, trataba de convencerlos de quedarse hasta el día siguiente. «Mañana nos vamos, no se preocupen», repetía. «Esto no se queda así». Pero la mayoría no quiso esperar. En la tarde comenzaron a salir autos cargados con maletas. El ruido de motores alejándose me daba una sensación de alivio. Cuando el sol cayó,
Solo quedaban en la casa Valeria, Diego, sus 2 hijos pequeños y 3 de las primas de ella. Se notaba que Valeria no estaba dispuesta a irse voluntariamente. Se encerró en la habitación principal con Diego y discutieron por horas. Yo estaba en mi cuarto, pero escuchaba cada palabra. Tu madre lo hizo a propósito, decía Valeria. Quiere humillarnos. Valeria, entiende que la casa es de ella. No, esta casa debía ser parte de nosotros. Tú eres su hijo. Tienes derecho. El derecho lo tiene quien está en los papeles, respondió Diego, aunque con voz débil. Cerca de la medianoche decidí salir de mi habitación. Toqué la puerta del cuarto principal y entré sin esperar respuesta. Ambos estaban sentados en la cama, Valeria con los brazos cruzados y Diego con la cabeza baja. Mañana por la mañana deberán irse, les dije con calma. Valeria se levantó de inmediato. ¿Nos vas a echar como si fuéramos extraños? No los estoy echando, solo estoy recordándoles que esta casa no es de ustedes. Diego levantó la vista, cansado. Mamá, ¿no podemos hablarlo? Ya está hablado, Diego. Lo que pasó estos días fue suficiente. Valeria bufó con desprecio. No tienes corazón, no respondí. Cerré la puerta y regresé a mi habitación. La mañana siguiente, a las 8 en punto, sonó el timbre. Abrí la puerta y encontré al mismo abogado acompañado de un notario y 2 agentes de seguridad privada. Traían consigo un documento en carpeta. Señora Teresa, dijo el abogado, como solicitó, aquí está la notificación formal de desalojo. Los hice pasar. Valeria salió de su habitación al verlos, todavía en bata. ¿Qué significa esto?, preguntó alterada. El abogado habló con firmeza. Significa que todos los ocupantes sin autorización deben abandonar la propiedad inmediatamente. Valeria miró a Diego, esperando que reaccionara. ¿Vas a permitir esto?, le gritó. Diego no contestó. Señora, continuó el abogado dirigiéndose a Valeria, tienen 2 horas para recoger sus pertenencias y salir. Si no lo hacen, la señora Teresa puede solicitar que los agentes la acompañen hasta la salida. El rostro de Valeria se desfiguró de la rabia. Esto es un abuso. No nos iremos. El notario intervino con tono serio. No es un abuso. Es un derecho legal. Los niños de Valeria empezaron a llorar, asustados por la tensión. Diego los abrazó y trató de calmarlos. Yo permanecí en silencio, observando la escena. Finalmente, Diego habló. Valeria, empaca tus cosas. No quiero que los niños vean más discusiones. Ella lo miró incrédula. ¿De tu lado estás? ¿De la vieja en lugar de tu esposa? Diego no respondió. Solo se dirigió al armario y comenzó a sacar ropa en silencio. Las primas de Valeria, incómodas, empezaron a guardar sus pertenencias también. El abogado y el notario esperaban en la sala. 2 horas después, las maletas estaban en la entrada. Valeria salió con paso firme, sin mirarme a los ojos. Antes de subir al auto, se giró hacia mí. «Te vas a arrepentir de esto», me dijo con rencor. Diego cargó a los niños y los acomodó en el asiento trasero. Me miró por última vez, con una mezcla de vergüenza y tristeza, y cerró la puerta del auto. Cuando el motor se encendió y el vehículo se alejó por el camino, sentí que el aire de la casa se aligeraba. Entré de nuevo, cerré la puerta y apoyé la espalda contra ella. La sala estaba vacía, en silencio por primera vez en días. Me acerqué a la mesa donde aún estaban los documentos y los guardé con cuidado. El abogado y el notario se despidieron, asegurándome que cualquier intento de Valeria de reclamar la casa sería inválido. «Usted es la única propietaria», me repitieron. Cuando se fueron, recorrí la casa lentamente. La terraza estaba llena de huellas de arena, la cocina desordenada, las habitaciones con camas revueltas. Todo reflejaba el paso de esos días caóticos. Pero ya no había risas burlonas ni órdenes de Valeria. Pasé la tarde limpiando, recogiendo cada rastro de la invasión. Al caer la noche, me senté sola en la sala. La televisión estaba apagada. No había música. No había voces. Solo silencio. Y en ese silencio comprendí que había recuperado no solo la casa, sino también mi lugar en ella. Sabía que Diego tardaría en volver a llamarme. Tal vez pasaría mucho tiempo, pero no me importaba. Por primera vez en años, había puesto un límite claro. Miré alrededor y me sentí en paz. Lo que había comenzado como una invasión terminó en un desalojo inesperado, pero necesario. Ahora, esa casa volvería a ser lo que siempre fue, mi hogar.
La mañana después de que Valeria y Diego se marcharon con los niños, la casa estaba en completo silencio. Me levanté temprano, hice café y me senté en la terraza. El sonido del mar llegaba claro, sin mezclarse con música, gritos o risas ajenas. Por primera vez en varios días, pude escuchar mis propios pensamientos. La sala aún mostraba el desorden: cojines tirados, botellas vacías, huellas de arena en el piso. Caminé despacio recogiendo una a una las cosas que habían dejado. No me apresuré. Sentía que cada trapo que escurría, cada plato que lavaba y cada mueble que volvía a su lugar era también una forma de recuperar mi espacio. Pasé casi toda la mañana limpiando. Abrí ventanas para que entrara aire fresco, sacudí alfombras, lavé la loza acumulada. En cada rincón encontraba algo que me recordaba el descontrol de esos días. Un juguete roto, una toalla húmeda, restos de comida en la nevera. Lo fui resolviendo todo con calma. Al mediodía, cuando la casa ya estaba ordenada, me preparé un plato sencillo de arroz y ensalada. Lo comí sola en la mesa grande del comedor. Era la misma mesa donde Valeria se había sentado a dar órdenes, rodeada de invitados. Ahora estaba vacía, y esa soledad no me pesaba. Al contrario, me daba tranquilidad. Después de comer, salí al jardín con una libreta y un bolígrafo. Me senté bajo la sombra de una palmera y empecé a anotar las reparaciones que quería hacer. Había decidido que no iba a permitir que la casa quedara como un recuerdo triste. La terraza necesitaba pintura, la cocina nuevos estantes y las habitaciones podían modernizarse un poco. Esa tarde hice varias llamadas. Pedí presupuestos a un pintor de la zona. Consulté con un carpintero y hasta encargué un par de muebles nuevos. Al día siguiente llegaron los trabajadores. Desde temprano se escuchó el sonido de lijas y martillos. Yo los supervisaba, indicando qué quería en cada lugar. Durante años había postergado esas mejoras pensando que tal vez Diego y su familia vendrían a disfrutar de la casa. Ahora entendía que debía hacerlo por mí. En una semana la terraza estaba renovada, con barandales reforzados y pintura fresca. La cocina tenía estantes nuevos, y en las habitaciones cambié las cortinas por unas más claras. El ambiente era distinto. Cada cambio me recordaba que la casa era mía y que ya no tendría que compartirla con personas que no me respetaban. Mientras tanto, Diego no llamó. Sabía que estaba molesto, atrapado entre la lealtad a su esposa y lo que había ocurrido. No me sorprendía. Lo había visto elegir el silencio demasiadas veces. Una tarde, mientras revisaba los nuevos muebles en la sala, sonó el teléfono. Reconocí su voz al instante. «Mamá», dijo con un tono cansado. «¿Podemos hablar?» Me quedé en silencio unos segundos. Luego respondí. «Claro, Diego. Dime». «Valeria está muy afectada. Dice que lo que hiciste fue una humillación». «Diego, yo no humillé a nadie. Solo puse en claro de quién es la casa». Hubo un silencio del otro lado. Después suspiró. «No sé cómo arreglar esto». «No tienes que arreglar nada. Lo único que necesitaba era que respetaran mi lugar». Diego no respondió de inmediato. Se notaba su incomodidad. Finalmente dijo: «Los niños preguntan por ti». Esa frase me dolió, pero también me confirmó algo. Los únicos que no tenían culpa eran mis nietos. «Dales un beso de mi parte», contesté. «Cuando quieras puedes traerlos a visitarme. A ti y a Valeria también los recibiré, siempre y cuando vengan como invitados y con respeto». Él murmuró un «está bien» y colgó. Guardé el teléfono y volví a la sala. No había tristeza en mí. Entendí que esa llamada era apenas el inicio de un proceso más largo. Diego tendría que decidir cómo quería relacionarse conmigo. Yo ya había decidido. Nunca más permitiría que me vieran como sirvienta. Con el paso de las semanas, la rutina en la casa de la playa se volvió mía por completo. Me levantaba temprano, caminaba por la orilla, hacía compras en el mercado local y cocinaba solo lo que me apetecía. A veces invitaba a una vecina a tomar café. Otras veces simplemente disfrutaba de la tranquilidad leyendo en la terraza. Valeria nunca llamó. No me sorprendió. Sabía que le costaría aceptar lo que había pasado. Lo importante era que ahora entendía que esta casa no era un espacio al que podía entrar y mandar a su antojo. Diego llamó un par de veces más. En una de esas ocasiones preguntó si podía traer a los niños un fin de semana. Acepté. Llegaron nerviosos, como si temieran que yo estuviera molesta. Los recibí con comida sencilla y juegos de mesa.
Esa visita fue diferente. Diego estuvo callado la mayor parte del tiempo, y los niños disfrutaron de la playa. Cuando se fueron, me dieron un abrazo fuerte. Ese gesto me bastó. Con cada día que pasaba, me sentía más dueña de mi vida. Ya no dependía de la aprobación de nadie. La casa, que había sido escenario de desprecio, volvió a ser mi refugio. Al final de ese verano, me senté en la terraza una noche y observé el mar. No había ruido de fiestas ni voces extrañas, solo el sonido constante de las olas y el viento. Recordé todo lo que había pasado en esas semanas: la invasión, las humillaciones, la llegada de los abogados, el desalojo. No fue fácil, pero había valido la pena. Miré las paredes recién pintadas, los muebles nuevos y la mesa del comedor vacía. Ya no sentía rabia, solo claridad. Esa casa seguiría siendo mía, y solo entrarían quienes supieran respetarla. No sabía cuánto tiempo tardaría Diego en comprenderlo del todo, ni si Valeria algún día cambiaría su actitud. Lo que sí sabía era que no volvería a permitir que nadie me quitara la paz. Me serví una taza de café y me quedé allí, en la terraza, disfrutando de algo que por años había olvidado: la tranquilidad de sentir que todo estaba en orden bajo mi propio techo. Esa noche dormí profundamente, con la certeza de que había recuperado no solo una casa, sino también la dignidad que había perdido en silencio durante demasiado tiempo.